Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien ahí todos? Perfecto. Pues bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación y por tomarse el tiempo de estar en este panel. Justo como comentaba, nosotros venimos en representación de Sustainable Fitch y si bien somos dos analistas aquí, que somos las analistas locales para México y América Latina, venimos representando un amplio equipo de trabajo a nivel del mundo. Somos alrededor de 100 analistas a nivel internacional de la subsidiaria de Sustainable Fitch, justamente con ese enfoque, en medir el impacto y qué tanto estamos haciendo para poder alcanzar nuestro desarrollo sostenible. Justamente platicaba con Gaby antes de entrar a la conferencia de lo importante que es este sector, el sector de seguros, el sector asegurador, ya que ustedes ven las percepciones y los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, o como comúnmente lo conocemos ESG o ASG, de manera externa y de manera interna. Y bueno, principalmente lo vamos a ver ahorita en las primeras partes de nuestra conferencia desde el punto de vista externo. ¿Por qué desde el punto de vista externo? Porque todos estamos susceptibles a vivir los impactos del cambio climático. Esto desde el punto de vista ambiental. ¿Por qué? Porque algunas estadísticas nos han marcado, y ustedes seguramente ya las deben de conocer, es que alrededor del mundo aproximadamente se está gastando 202 millones de dólares al día a causa del cambio climático. Esto por los siniestros que se están derivando por los efectos negativos del cambio climático. Esta cifra es al 2021 y la planteó y la comunicó la Organización Mundial Climática. ¿Qué pasa con esta cifra que probablemente también ustedes están viendo impactados desde el punto de vista de negocio? Es que los patrones climáticos están constantemente cambiando. Y lo que está sucediendo es que los países con mayor vulnerabilidad climática son los que están siendo más afectados. Un poco para ver la fotografía que estamos viendo en México. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático ha reportado que en la última década 2.5 millones de personas se han visto afectadas a causa de los efectos del cambio climático. Que seguramente esos 2.5 millones de personas probablemente pueden haber sido atendidas por ustedes por alguna cobertura o seguro que ustedes pueden llegar a tener. Pero hay otro sector de estos 2.5 millones de personas que no está cubierto y son los más vulnerables. Y hacia ahí está llegando el cambio climático. Ahora, si bien México es un país que gracias a la riqueza que tenemos en materia de biodiversidad, nuestra posición geográfica es susceptible de tener, por ejemplo, energías renovables, por la concepción y el potencial que tenemos tanto solar como eólico, somos altamente vulnerables al cambio climático. Y aquí un ejemplo que ha marcado mi carrera profesional es el ejemplo de esta planta solar, parque solar que teníamos en el norte del país. Este proyecto se pensó como una medida de adaptación al cambio climático porque necesitamos energía limpia. Sin embargo, no se contempló en el análisis de riesgos, es que los ciclones y obviamente los efectos naturales iban a subir de categoría y no pudo contra los efectos naturales y contra la fuerza de los vientos y el parque solar se fue sin haber antes funcionado. ¿Esto por qué? Porque obviamente el cambio climático subió las categorías de estos ciclones. Aquí vemos esta gravedad del tema, es que obviamente el país estaba buscando adaptarse al cambio climático con energía limpia, pero el cambio climático nos alcanzó y él se llevó primero el proyecto. Es ahí una de más situaciones en las que hemos identificado, en el que obviamente el sector financiero, bancos, seguros tuvieron que intervenir porque el proyecto obviamente estaba en colaboración con bancas de desarrollo a nivel internacional y el proyecto ni siquiera llegó a funcionar. ¿Por qué pasa esto? Porque en México el 90% del territorio mexicano es vulnerable al cambio climático. Desde ahí estamos susceptibles a poder cumplir con este riesgo. Ahora yo me les pregunto a ustedes, ¿qué está pasando desde el sector? ¿Qué estamos haciendo para poder llegar a mitigar estos impactos? Asimismo, lo que puede llegar a ser altamente sorprendente es que el siniestro más grande que registraron, y que seguramente ustedes saben mejor que yo el año pasado, no fue a causa de un desastre natural, fue a causa de un accidente en el sector minero. Fue el siniestro más grande. ¿Y esto por qué fue? Por negligencia y por no tener un sistema de gestión ambiental correcto que pudiera llegar a medir los riesgos que pueden llegar a ocurrir y los impactos negativos al medio ambiente. Y es ahí donde entra la letra G. La letra G que es tan importante y que a veces podemos llegar a decir que no la vemos, ¿no? Porque estamos muy enfocados en el cambio climático, en el desarrollo social, pero la G está presente en todo momento. Es ahí donde viene la gobernanza climática. ¿Qué tanto en el proceso de toma de decisiones
está involucrada la G, en el que pudiéramos llegar a mitigar este riesgo, en el que probablemente no estamos esperando que el mayor siniestro que tengamos sea por efectos climáticos, pero tampoco por negligencia o por no plantear un buen sistema de gestión ambiental. Es aquí donde queremos iniciar nuestra conferencia. ¿Qué estamos haciendo para que los factores externos sean nuestra única preocupación y que todo aquello que sí puede llegar a ser remediado o que realmente sí podemos llegar a medir y mitigar, realmente lo estamos haciendo? A continuación le voy a dar la palabra a mi compañera Gabriela, que les va a platicar un poquito del factor social. Muchas gracias, Lucy. Un gusto estar aquí en el panel. Bueno, los seguros en la parte social. Sí, está prendido. Sí, ya, excelente. Muchas gracias. Los seguros en la parte social, la verdad es que tienen un impacto positivo per se. Aquí, si bien es un poquito más complicado cuantificarlo, como la parte ambiental y de gobernanza que Lucy nos menciona, sí hay formas de medirlo. ¿Y cuáles son estos impactos sociales positivos de los que estamos hablando? Los seguros proveen estabilidad financiera y resiliencia tanto a los individuos como a las personas. Y además contribuyen a la inclusión financiera. Que una persona pueda tener acceso a un producto financiero básico mejora la calidad de vida de las personas. Mientras que la parte de resiliencia y adaptación y estabilidad financiera, un seguro en la parte social puede hacer que una persona que está, no sé, la clase media, no sea arrastrada a la pobreza por un evento inesperado como lo son cualquier efecto del cambio climático o una enfermedad grave o fallecimiento. O bien, también puede ser la diferencia en que una persona pueda alcanzar el objetivo de movilidad social o se quede en una vulnerabilidad económica. Entonces, si bien es muy complicado medir este tipo de cuestiones cualitativas, los seguros contribuyen directamente a varios objetivos de desarrollo sostenible, como lo son el objetivo 10 de reducir las inequidades, el objetivo 3 en la cuestión de los seguros de salud, el objetivo 11 de las ciudades sostenibles y 13 de acción climática en la parte de los seguros de daños, y la medición de esta contribución es importante para el sector de los seguros. Entonces, si los seguros son tan buenos hacia la sociedad, ¿por qué existe tan baja penetración en el mercado? Existen factores externos, como lo son la desigualdad económica en México, que alrededor del 40% de las personas está en la línea de pobreza, y por otro lado, la falta de educación, y ni siquiera financiera, la educación básica, donde casi el 50% de la población no tiene una educación básica. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la cuestión de ingresos, cuando estamos hablando de una persona con ingresos bajos, tiene una vulnerabilidad de que sus ingresos pueden ser estacionales o informales, o están decidiendo entre si pagar esa prima de seguros o pagar cualquier servicio básico. Y en la cuestión de la parte de la educación, hace que las personas no tengan adversión al riesgo porque no lo saben medir, no lo saben gestionar. Entonces, esa es en la parte externa, y en la parte interna también hay una barrera en cómo están pensados los seguros, en las que no tienen esta inclusión hacia estos sectores vulnerables, y también en el alcance, cómo llegar a esa población no atendida. ¿Qué podemos hacer en esta cuestión? ¿Cómo podemos promover esa inclusión financiera? Si bien es pensar en cómo estos sectores podemos llegar a ellos adaptando el producto, adaptando canales no tradicionales, pensando en la flexibilidad del pago de la prima, educando a los mismos clientes y haciendo que los contratos y las cuestiones sean más entendibles. Es importante también que existan políticas y mecanismos que amplíen esa cobertura, que promuevan que exista esa inclusión financiera. Y si bien tanto los impactos positivos del sector son importantes, ¿qué estamos viendo ahorita? Lucy, te doy la palabra a ti. Muchas gracias, Gaby. Pues bueno, ya vimos los impactos o factores externos que realmente desde el punto de vista ambiental, social y de gobernanza son los que ustedes están entrando. Aquí me gustaría un poquito dar algunas preguntas, y estas preguntas van a ser como la introducción a nuestro siguiente tema de cómo ustedes pueden integrar estos factores ESG dentro de su gestión. A mí me gustaría preguntarles, y si quieren levantar la mano, es ¿cuántos de ustedes ya trabajan en una empresa donde el reporte integrado ESG ya es público? Ok, son 2, 3, 4 personas. Son 4 personas, imagínense. Solo 4 personas de este panel están conscientes que ese reporte integrado en materia de ESG ya es público, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, y si quieren esta pregunta no tienen que levantar la mano, ya saben que existen taxonomías
que estas taxonomías verdes o sociales están marcando cuáles son las reglas o cuáles son los umbrales, como les decimos nosotros desde el punto de vista de impacto, que se tienen que cumplir para poder llegar a cumplir con los objetivos climáticos y sociales. ¿Qué tanto sabemos que estos reportes integrados que ya están hoy publicados están alineados a las mejores prácticas? ¿Qué tanto ustedes están midiendo para poder entender qué tan cercanos o lejanos están de estas mejores prácticas de integrarlas? Es ahí, y hay una frase que me gusta mucho y me gustaría saber quién fue el primero que la dijo, es: no se puede mejorar lo que no se puede medir. Y el primer problema que estamos viendo a nivel internacional es que las mediciones no se están haciendo. Entonces, si no se están haciendo las mediciones y no se está divulgando la información, ¿cómo vamos a saber cómo mejorar? Sabemos que los factores externos y sociales, tanto ambientales y sociales, están ahí. Sabemos que nos están afectando. Sin embargo, estamos cubriendo los riesgos y acciones de otros riesgos que no son los externos al cambio climático. Entonces, ¿de qué maneras que podemos llegar a enfrentar esto? Y es por ello que la siguiente parte de nuestra conversación es platicar un poquito cómo estamos identificando este sector desde el punto de vista local, aquí en México, y lo que estamos viendo también de manera internacional, y cómo es que podemos llegar a trascender y pasar a esta transición y cumplir con esos objetivos. Gracias, Lucy. Si bien en el sector asegurador aquí en México ya existen empresas que están reportando informes anuales con base en lineamientos del GRI, aquí lo importante es conocer cuál es el nivel de esa transparencia. Actualmente ya existe la medición de la huella de carbono, están midiendo sus operaciones en cuestión de gestión de residuos, de agua, el capital humano en cuestión de diversidad, en cuestión de brechas salariales, cuestiones de gobierno. Sin embargo, no estamos viendo una transparencia hacia el portafolio. ¿A qué me refiero? Los seguros, una parte muy importante aparte del producto es la inversión. Y si bien algunos de los aseguradores ya están considerando criterios de ESG dentro de estos, no hay una transparencia de cómo los consideran. Si bien si es un impacto, si es un riesgo, a qué sectores están yendo, cómo lo están midiendo y cómo lo están integrando en su toma de decisiones. Aquí lo voy a cambiar. Ay, salud. ¿Qué factores serían clave para que el sector asegurador realmente sea un sector sostenible? Si bien existen dos frentes y que lo tenemos que considerar para tomar en cuenta todas las cuestiones de ESG. Por un lado, el producto, que realmente se gestionen todos estos impactos ambientales y sociales para que esto pueda llevar a que exista un impacto positivo, tanto ambiental como social. Y por otro lado, de la inversión. Y en la inversión responsable me gustaría hablar más sobre hacia dónde se está yendo el dinero, porque una cosa es, sabemos que el sector asegurador tiene bastantes cuestiones o limitaciones en qué se invierte, pero la visibilidad de saber si existe ese portafolio que está impulsando una transición al cambio climático, y no solo un cambio climático justo, en donde se considera todas estas poblaciones vulnerables, si los criterios de ESG se están gestionando de manera adecuada en cuestiones, como Lucy mencionó, del accidente minero, realmente se están integrando dentro de toda esta gestión que se tiene, o por ejemplo, que las empresas a las que yo estoy invirtiendo tienen estándares suficientes en los cuales no vulneran ningún derecho humano. Y Lucy, aquí me gustaría darte la palabra para que platiques un poco de cómo está actualmente el sector en nivel internacional. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, justo aquí me gustaría que no sea un motivo de desmotivación. O sea, realmente aquí es más de motivarlos y cómo está el contexto internacional y plantearles un poco cómo está esta fotografía y cómo la vemos nosotros desde el punto de vista mundial, para que vean cómo las prácticas han sido adoptando y que si bien sí identificamos que el mercado latinoamericano todavía está algunos pasos atrás de lo que realmente ya estamos viviendo, esto no quiere decir que no estemos a tiempo de realmente remediarlo. Realmente estamos en el momento de poder llegar a remediarlo, y lo más importante es dejar de ver que la mejor práctica la pone mi par en el mercado o que la mejor práctica la pone una entidad. Eso ya no es, porque eso realmente se traduce en green o social washing. La mejor práctica lo pone la necesidad que tenemos por atender el cambio climático. La mejor práctica lo pone la necesidad de entender, como Gaby comentaba anteriormente, cuál es el contexto social que está viviendo en el país donde realmente estamos afectando nuestras actividades. Hay un sinnúmero de estadísticas que podemos llegar a poner y que realmente lo que no queremos es espantarlos, pero ¿qué tanto estamos considerando esos contextos para poder llegar a plantear las soluciones? Es ahí donde viene el estudio de
materialidad, que si bien el estudio de materialidad se ha utilizado mucho para hacer el reporte integrado en materia de ESG, me gustaría invitarlos a que lo vean más allá de cómo plantearlo como una manera de divulgar su reporte integrado de ESG. El estudio de materialidad lo que dice es qué necesita mi mercado, qué necesitan mis actores de interés. No es lo mismo el producto que pueden llegar a necesitar aquí en México a lo que lo pueden llegar a necesitar en Brasil o lo pueden llegar a necesitar en Europa. Probablemente tengan las mismas bases, puedan encontrar bases, pero siempre focalizarlo a cuáles son las necesidades que debemos llegar a cubrir es el primer punto, y es ahí donde vemos el tema de impacto. ¿Qué estamos identificando en el sector internacional? Es que el tema del reporteo ya dejó de ser voluntario. Si bien aquí todavía se ve como quién es el que está reportando y lo vemos como el mejor que está en el mercado porque ya reportó ese reporte de sostenibilidad o ese reporte integrado de ESG, la realidad es que de manera internacional este sector pidió específicamente que el reporteo se volviera obligatorio porque ya querían entender cuáles son las reglas del juego. De hecho, la Unión Europea ya ha estado marcando la obligatoriedad de este reporte de información financiera y no financiera en búsqueda de eliminar cualquier tinte de green y social washing. ¿Por qué pasa esto? Porque lo que ya queremos entender cuáles son esas metas. Ya no, si bien estamos identificando que ya hay un inventario de emisiones de carbono, ahora ¿qué objetivos tienen? ¿Esos objetivos realmente están alineados a lo que su portafolio está dictando? ¿Se tiene alguna ambición, y que de hecho en Europa ya se está haciendo, en ser carbono neutro? Si se tiene esta ambición de ser carbono neutro, ahora el siguiente paso es qué tan transparente estamos siendo en que esta meta realmente se va a lograr y lo vamos a hacer con las medidas necesarias para poder llegar a cumplir este objetivo. Desde el punto de vista ambiental, se están estableciendo varias reglas, como se los comentaba, que son las taxonomías. Desde el punto de vista social, todavía vemos que hay un camino por trazar para poder llegar a atenderlo. Pero ahora lo que yo les invitaría es, si sabemos que desde el punto de vista social tenemos oportunidades, por ejemplo, el tema de digitalización, poner microseguros, el poner servicios más cercanos a las poblaciones más vulnerables, ahora, ¿por qué no vemos esto como un factor a nuestro favor? Si estamos digitalizando y poniendo estos productos, ¿por qué no entender cuál va a ser la contribución ambiental de esto generando un impacto social? Y es aquí donde empezamos a enlazar todo. Ya no es que vivan independiente el factor ambiental con el factor social. Así lo han hecho de manera internacional. Si ya estoy digitalizando mis productos para que tenga mayor alcance, ahora voy a empezar a medir esa digitalización en qué se tradujo. ¿Ahorré carbono? ¿Ahorré papel? Pero de ninguna manera vamos a poder llegar a eso si no medimos. Y es ahí donde necesitamos la línea base. Y ustedes están en ese punto. El mercado latinoamericano está en el punto de que ahora me toca medir mi línea base porque en 2-3 años les voy a poner el objetivo y todo lo que ahorré. Y que ese ahorro se va a ver desde el punto de vista económico y les voy a asegurar que todos sus tomadores de decisión se los van a agradecer. Pero también se los vamos a agradecer desde el punto de vista ambiental y social, que podemos llegar a contribuir a realmente mitigar estas estadísticas que les mostramos que son estadísticas naturales, pero también poder llegar a contribuir a que los riesgos en temas de malos manejos dentro del proceso de inversión, por ejemplo, se puedan llegar a mitigar. En la semana pasada, lamentablemente, esta misma institución del clima publicó que lamentablemente entre el 2023 y el 2027 es inminente que vamos a llegar a alcanzar la temperatura, del 1.5 grados centígrados. Eso seguramente en algunos foros que han podido platicar sobre temas de cambio climático, en realidad es la meta que tiene el Acuerdo de París de poder llegar a minimizar la temperatura del 1.5 grados centígrados antes de la era preindustrial. ¿Qué significa esto? Y para ponerlos como en un lenguaje más coloquial, los patrones de agricultura van a cambiar. Si hoy teníamos ciertos patrones de precipitación, estos van a aumentar, cosechas se pueden perder. También de la otra manera, si no tenemos esos patrones de precipitaciones de manera normal, vamos a tener que tener sequías, vamos a entrar en un problema social, y esto solamente es un ejemplo que va a ir en aumento. Esto es inminente y el 66% de la probabilidad es que lleguemos a esto. O sea, sin duda tenemos que entrar a plantear soluciones. Sin duda tenemos que plantear a entender cuál es la contribución de cada uno de los sectores y si estoy viviendo factores externos, pero puedo controlar los internos dentro de mi gobernanza, ese va a ser el factor más importante para que podamos llegar a contribuirlos. Como les comentaba, si bien hoy en día realmente la contribución no es compararte con el de al lado, yo les invito a que se comparen contra la mejor práctica, porque la mejor práctica es lo que les va a decir prácticamente qué es lo que les falta para
para poder llegar a ese impacto positivo. Ahorita la verdad es que me gustaría dejar este espacio para preguntas y respuestas. Sé que es un tema que realmente puede llegar a ser bastante abrumador desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista de cómo ponerlo en conceptos dentro del sector. Entonces vamos a abrirnos a preguntas y respuestas y cualquier cosa, aquí estamos. Muy bien, pues ya estamos en la sesión. Muchas gracias, Lucía y Gabriel, por la plática. Muy interesante, la verdad. Tenemos muchos temas, ¿no?, de los cuales podemos hacer preguntas. Yo creo que tienes una pregunta. Adelante. Aquí hay una pregunta, por favor. Si puedes levantar la mano para que... Ahí está. Sí. Si no, mira, más sencillo. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Lucy, Gabriela, soy Víctor Peña y vengo de portalautomotriz.com, portalambiental.com.mx, hablando de los cisnes negros, que nos pudieran platicar, pero también, a ver, desde la cancha de lo micro, que es lo macro. ¿Qué recomiendan ustedes a lo micro para impactar en lo macro, hablando de estos temas que ustedes están presentándonos? Y si por ahí también, desde la óptica optimista, porque estoy seguro que todos estamos en esa sintonía, nos puedan platicar cuál ha sido los avances, no obstante que puedan ser pequeños, pero al final sabemos que si se mueve, vamos en la dirección correcta. Les aprecio mucho sus respuestas. Bueno, en la cuestión ambiental, los avances, obviamente los modelos de gestión de riesgo ya están considerando más cuestiones de cambio climático. Y en la cuestión social, en la parte micro, si bien en México, por ejemplo, ya existe una regulación para integrar todas las cuestiones de microseguros y avanzar en estos temas, no ha habido realmente una penetración o un avance cuantificablemente positivo, y más porque después de la pandemia también toda esta penetración disminuyó, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en esa cuestión de avances? Como Lucy mencionó, es seguir los lineamientos internacionales, la mejor práctica para poder medir esos microavances que se tienen. Porque en el sector ahorita mexicano estamos apenas en la medición de estos avances. No podemos saber si realmente son positivos grandes, positivos chiquitos. No hay una visibilidad de ese tipo de avances. Muchísimas gracias. No sé si quedó resuelta la pregunta, ¿sí? ¿O quieres continuar con la pregunta? ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien más que tenga? Adelante. A ver, voy para allá. Ya me siento de siempre en domingo, sábado gigante. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta es, ¿qué métricas son consideradas como benchmark para la huella de carbono, la intensidad de carbono, ¿no? O sea, si ya existe un benchmark en México, ¿y qué es lo que se está considerando en esta métrica? Muchas gracias, qué buena pregunta. Como tal, el benchmark primero es entender cuál es el perímetro de tu alcance 1 y tu alcance 2, por ejemplo, de emisiones de carbono, ¿no? Que alcance 1 es a las actividades directas que tiene la entidad, alcance 2 son indirectas y más enfocadas en temas de combustible. Primero entender cuáles son estas métricas alcance 1 y alcance 2. Después, ¿qué actividades puedes hacer ustedes como entidades para disminuirlas? Por ejemplo, también aquí es un consejo que se tiene en el sector: no hay mejor energía que la que no se consume. Si ustedes pueden llegar a disminuir y tener eficiencia energética para poder llegar a disminuir su alcance 1 y alcance 2, es la primera medición. Y esa es la primera práctica que se ha puesto aquí a nivel local. México, gracias a la Comisión Nacional de Eficiencia Energética, ha sido uno de los programas que se ha impuesto para poder llegar a poder reducir el alcance 1 y el alcance 2. Ahora, yendo un poco más en temas de prácticas internacionales.
Si bien hoy todavía no es obligatorio el poder llegar a reportar, medir el alcance 3 en las 9 categorías, hacia allá vamos. Ahora es entender y visibilizar cuál es el alcance 3, todas de las 9 categorías que pueden llegar a ser materiales para las entidades, que ese sería el benchmark, el empezar a entender cuáles categorías de esas 9 son materiales para el sector y cuáles quiero empezar a reportar y en qué plazo de tiempo. Hoy en día, desde el punto de vista internacional, en su sector están ya comunicando las 9 categorías que pueden llegar a ser materiales. Entonces, ese te diría que es el benchmark internacional. El benchmark nacional es entender cuál es el alcance 1 y el alcance 2 y cuáles son sus metas de eficiencia, que una de ellas es la energética, que es la primordial. Después de tener ese ya tipo de mediciones en los 3 alcances, es entender cuál va a ser tu objetivo de disminución de huella de carbono en los 3 alcances para que puedas llegar a cumplir con las necesidades a manera de cambio climático a nivel internacional. Muchas gracias. No sé si sigue la duda. ¿Ya estuvo bien? Perfecto. Un segundito. Primero, Jesús, Sí. adelante, por favor. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Oye, una pregunta. Fíjate que en la parte de activos, nosotros estamos preocupados porque muchos bonos que se califican como verdes o sustentables y todo lo demás, a la hora que revisa el prospecto, pues no hay tanta certeza de la sustentabilidad o del verdismo. Por ejemplo, recibe ISAS 1 y dice, no, pues vamos a buscar proyectos sustentables y si no los encontramos, pagaremos deuda. Entonces, oye, pues no estoy comprando un bono verde. Y eso la verdad es que a nosotros sí nos está frenando porque no queremos participar del blanqueo ambiental. Ahí, ¿cuál es la vista? Ustedes siendo calificadores, ¿cómo se aseguran de que si le dan a un bono la calificación de verde, de veras va a ser verde y no va a ser verdoso más bien? La verdad, qué buena pregunta y creo que hasta las dos podemos llegar a plantearte la respuesta desde este punto de vista. Primero, efectivamente, tenemos un problema en temas de greenwashing y después de la pandemia realmente el interés por salir con emisiones etiquetadas aumentó, obviamente por obvias razones, y realmente ahora el reto es poder eliminar cualquier tinte de green y social washing. Primero existen varias herramientas, que es la obligatoria, que es tener un second party opinion, que es el primer paso que realizamos para entender si ese prospecto al que le está dando la etiqueta tiene un marco de referencia. Ese marco de referencia que va a tener esta emisión etiquetada, bono verde, son las reglas de qué se le van a dar a esos recursos. ¿Por qué las reglas? Porque se van a plantear los usos de los fondos. Para darte un ejemplo, si esa regla o ese recurso se va a utilizar para movilidad eléctrica, ¿no? Esa movilidad eléctrica o movilidad baja en carbono debe tener ciertos criterios. ¿En qué temporalidad lo quieres hacer? Porque no hay infraestructura todavía en México, ¿no? Entonces, debe existir una temporalidad, un plan que quieran plantear para darle esa etiqueta a esa emisión verde. Si va a ser baja en carbono, ¿cuál va a ser el umbral de emisiones de carbono que va a tener ese recurso para esa movilidad? Y con base en ello es que nosotros damos nuestra opinión de qué tan verde o no es. Es el primer factor que identificamos para poder no caer en el tinte de greenwashing. Segundo factor, el inversionista también quiere tener transparencia y reporteo. ¿Por qué? Porque puede llegar a verse que puede llegar a participar en una emisión convencional, pero no tener la transparencia que en dónde están los recursos, que ahí es donde caemos un poco en dónde está el impacto y ahorita podemos ahondar más en eso, pero entramos en la transparencia y el reporteo. El marco de referencia va a plantear la regla de qué periodicidad el inversionista va a recibir el reporte de impacto para entender realmente si lo que se dijo en ese marco de referencia realmente se cumplió. Ahora bien, desde el punto de vista de calificadoras, sí identificamos que esto puede llegar a tornarse un poco complicado al año de haber ejercido los recursos. El second party opinion puede decir que se cumplió, el marco de referencia sí, pero al año probablemente algo pasó que no se cumplieron. Y es ahí donde entran nuestras calificaciones de impacto, que ya son cuantitativas. Nosotros lo que hacemos desde el punto de vista Sustainable Fitch es que calificamos a las entidades y a las emisiones, etiquetadas y no etiquetadas. Y ahí cuantitativamente analizamos que el recurso efectivamente se fuera a dar al proyecto que plantearon y que se cumpliera con las reglas y umbrales que ellos plantearon. Un ejemplo que se ha visto mucho en el mercado es que el marco de referencia es verde, pero cuando se hace el uso de los recursos no fue tan verde porque no se cumplió con ese umbral o no se hubo las verificaciones adecuadas, y es justamente ahí donde nosotros entramos con nuestra calificación, penalizamos y de alguna manera es esa verificación independiente que le damos al inversionista desde el punto de vista de impacto ESG, qué tan verde o no fue esa apuesta que tenían. Pero entonces un bono verde tiene dos riesgos.
El riesgo, bueno, los riesgos normales de mercado y el riesgo de que deje de ser verde en el tiempo. O sea, sí, desde una perspectiva de riesgo son bonos más riesgosos, digamos, hoy día. Bueno, en general lo van a hacer siempre porque tienes que seguir no solamente, digamos, la rentabilidad del bono, su comportamiento de mercado, sino además si cumple o no con los compromisos verdes que estableció. Sí, pero ahí entraría desde el punto de vista de qué riesgo tenemos también latente, que es el tema de cambio climático. Aquí estaríamos mitigando el riesgo de que no hacer nada nos costaría más a futuro que el no plantearlo. Y es aquí donde entramos en que la mejor práctica es que el reporteo ya no se haga al año, sino cada 6 meses, y es algo que de hecho evaluamos dentro de nuestras calificaciones, que el reporteo sea más constante a manera de dar mayor certeza, porque estamos seguros que el no arriesgarnos a poder entrar en esas emisiones etiquetadas nos va a conllevar a un mayor riesgo de no poder cumplir con nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias. Jesús, ¿te quedó bien? Complemento tantito lo de Lucy. Perdona, adelante. A pesar de que el riesgo convencional o el bono convencional no está midiendo los impactos ambientales y sociales, los tiene. Simplemente no son transparentes, no se están midiendo desde la perspectiva de la emisión, pero ahí están y existen. Eso es también la diferencia. Muchísimas gracias a las dos. Ahora sí, tenemos una pregunta por allá, tenemos un micrófono ya dado y ahorita seguimos, justo están en la misma fila, así que... Ok, muchas gracias. En relación a lo mismo, al rol de la compañía aseguradora como inversionista institucional, les quería preguntar si existía particularmente acá en México y en general en Latinoamérica una expectativa de que en el rol de inversionista institucional los reguladores empiecen a empujar estas temáticas en la actividad de inversión. Porque hasta el momento, al parecer, se trata de buenas prácticas que están siendo bajadas desde Europa hacia el resto de los países. Entonces, esa pregunta tenía yo. Claro que sí. La verdad es que en el sector financiero, en general, esas regulaciones todavía no se ven a corto plazo. Existen nada más los criterios voluntarios e internacionales. Sin embargo, como Lucy menciona, la carrera para el cambio climático no debería esperar a que nos digan que lo hagamos. Es algo que ya se viene, ya nos va a impactar a todos, y el medir esas cuestiones ahorita a lo mejor no los están pidiendo, pero qué tal si en un año cambia por todo el impacto que tiene todas estas cuestiones ambientales y sociales en la medición de riesgos del sector asegurador. Y sí vemos que a lo mejor no a corto plazo, pero a lo mejor a mediano o a largo plazo sí va a haber regulaciones más estrictas tanto en México como en Latinoamérica. Allí nada más también para complementar este punto, si bien no es obligatorio, justamente hace unos meses la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió la Taxonomía Sostenible de México, y lo que sí planteó es que hoy todavía es voluntaria, son las reglas verdes y sociales más en punto de vista de género que se están planteando, pero sí está en sus planes que esto puede llegar a cambiar, y la temporalidad es la incierta, de que puedan plantearla como obligatoria para asegurar el que no exista green social washing. Así que justo como comenta Gaby, el hecho de estar preparados antes de que esto llegue a ser obligatorio va a ser clave, porque de hecho fue lo que le funcionó al mercado europeo. Ellos salieron a pedir que realmente ya fuera obligatorio porque ya estaban un poco abrumados con qué sí reportar, con qué no reportar, qué realmente me está dejando en desventaja competitiva, o que si estoy reportando que realmente le está funcionando a mi competencia desde el punto de vista ya en materia económica. Entonces, como realmente lo que vemos es que los mismos actores del mercado van a pedir que esto sea obligatorio para poner las reglas del juego, y lo que también vemos desde el punto de vista regulatorio es que sí está el interés, no obstante sigue en planeación. Entonces, realmente el prevenir va a ser clave en este punto. Muchísimas gracias. Nos quedan 2 minutos. Tenemos 2 preguntas más. Yo creo que ahí voy a cerrar, y las demás nos las hacen llegar y con mucho gusto se las compartimos a los panelistas. Bueno, me quiero cambiar un poquito al tema del reporte. Pues nosotros somos un sector regulado, ¿no? Y hoy en día no tenemos ninguna obligación de tener un reporte de sustentabilidad por parte de nuestro marco normativo. Pero mi pregunta sería, ¿hoy hay algún impulso, alguna iniciativa o una guía de mejores prácticas que nos alinee, además de tener la guía del GRI, a un reporte de sostenibilidad para el sector? O sea, no tanto como un GRI que es general, sino algo más enfocado.
Sí, aquí qué buena pregunta. Justamente aquí lo pueden plantear de distintas maneras. Sí está el GRI, que es un sistema de divulgación, pero también ustedes están enfrentando el tema, por ejemplo, de análisis de vulnerabilidad climática, que aquí entonces viene TCFD, que es Task Force Climate Change Divulgation. Aquí realmente también no pueden ocupar esta herramienta de divulgación en materia de evaluar, mitigar y plantear desde el punto de vista ambiental y de gobierno corporativo cómo van a atender los riesgos climáticos del sector asegurador. Lo dijiste muy bien, todavía no es obligatorio, pero en tener estas herramientas de cómo llegar a divulgarlo es primordial. También existe las herramientas de SASB, que es el Sustainability Accounting Standards Board, es el SASB exactamente. Estas siglas lo que buscan es brindar herramientas de cuál es la materialidad financiera de las entidades para que sepan qué reportar. Pero más allá de qué reportar, porque también no quiero entrar en un punto de que la única solución es reportar, es entender en cómo ustedes de manera interna, y no solamente el área de sostenibilidad o el área de riesgo realmente lo está planteando, es si realmente se está buscando desde arriba, desde la cabeza, poder llegar a permear esto con las áreas operativas y poder llegar a comunicarlo también con otros actores de interés. ¿Cuáles son el tipo de portafolio de productos que ustedes tienen? ¿Cuál es el sector de clientes que ustedes están atendiendo? ¿De qué tipo de formas ustedes pueden llegar con esta información con ellos? Ese es el tipo de evaluaciones que ustedes pueden llegar a hacer para entonces sí poder llegar a reportar con base en el Global Reporting Initiative, con base en la materialidad de SASB y, ¿por qué no?, con su TCFD. Muchísimas gracias. ¿Tienes micrófono? Ya no, ¿verdad? Es que las preguntas, se nos acabó el tiempo, perdón. Entonces, más bien les voy a pedir un comentario de cierre a cada una, por favor. Y pues ya después les damos un gran aplauso, ¿no? Porque yo creo que ha sido una gran conferencia panel. Gracias. Pues a mí me gustaría dejar aquí el comentario de que el sector asegurador tiene bastantes retos y oportunidades, tanto ambientales como sociales. La cuestión es medirlo y hacer que esos objetivos sean adecuados para el sector y realmente que sean ambiciosos, que nos lleven a esa transición del cambio climático o de baja carbono y que sea justa, que haya una inclusión financiera, porque el sector de asegurador es bastante importante en esto. Muchas gracias. Sí, a mí también me gustaría dejarles nada más como mensaje que esto, más que desmotivante, realmente sea motivante a poder entender cuáles son las necesidades que ustedes pueden llegar a cubrir desde lo micro, que realmente, como lo comentó muy bien, puede llegar a convertirse en lo macro. No importa el tamaño, realmente el impacto va a estar ahí. Ahora, el divulgarlo para que todos entiendan que lo micro es igual de importante que lo macro es el gran reto. Y justo ahí donde yo los invito a que no haya acción pequeña que no vaya a impactar directamente en las acciones que debemos realizar y que de algún punto cualquier acción va a poder llegar a minimizar estas estadísticas que estamos teniendo aquí. Probablemente en lo ambiental va a verse más retador porque la realidad y la ciencia nos alcanzó, pero desde el punto de vista social yo los invito a poder llegar a plantear y explorar qué pueden llegar a realizar. Muchísimas gracias, Lucía y a Gabriela. Un aplauso muy fuerte, por favor. Muchas gracias de verdad por todo tan interesante, de verdad. Y esto ha sido muy, muy bueno. Señores, tenemos un receso breve. Nos vemos aquí de vuelta. Creo que son 13 minutos los que nos quedan, o 12 minutos, ¿no? Más o menos. Entonces, los vemos aquí de regreso para el siguiente panel. Muchísimas gracias de verdad.